Y hay lugares en el mundo que desafían la lógica. Lugares donde la naturaleza juega con reglas distintas, donde los mapas se vuelven irrelevantes y la historia se convierte en mito. Y aquí estamos, en uno de esos lugares. Dicen que en la unión de los ríos se abren portales, que cada vez que cruzas de un río a otro entras en una dimensión diferente. Otra selva, otras criaturas, otra historia. Y si hay un portal que lleve a algo más grande, tiene que estar aquí. Los indígenas lo han sabido desde siempre, los exploradores lo han intuido. Humboldt vino tras él, pero se quedó corto. Y ahora, este es nuestro turno. Este viaje no es solo agua, selva y rocas antiguas. Es un recorrido por el origen mismo del mundo. Un mundo donde la tierra aún conserva sus memorias más antiguas. Donde las montañas son testigos de algo que pasó hace millones de años y que tal vez sigue pasando. Si es verdad que existen lugares donde el tiempo se dobla, donde el universo nos deja pequeñas grietas por donde asomarnos, entonces este es uno de ellos. Así que vamos a comprobarlo. Vamos a cruzar los ríos y veamos qué nos espera al otro lado. Hemos llegado a Puerto Inírida. Esta mañana nos levantamos en la selva de Matavén, en una comunidad indígena donde pasamos la noche y bajamos por el caño Frutas a buscar el río Matavén y luego remontamos el Orinoco y atravesamos todos esos ríos. Ya llegamos aquí a Inírida. Este lugar está lleno de ríos. De hecho, como les decía, Guainía significa tierra de muchas aguas. Entonces la navegación es fundamental para la economía de la región. Vamos a seguir por el río Inírida a buscar los cerros de Mavicure. Son 3 horas de navegación, así que vamos a ver cómo nos va. El río se convierte en un hilo de tiempo que nos arrastra hacia el corazón del escudo guayanés. A medida que avanzamos, el agua se oscurece, las orillas se estrechan y la selva se cierra a nuestro alrededor. La lancha corta la corriente y nos adentramos en un paisaje que parece existir fuera del tiempo. Y entonces aparecen en el horizonte, gigantes de piedra que emergen de la selva como los últimos testigos de un mundo olvidado. Los cerros de Mavecure. Llegamos al paraíso, o uno de los paraísos colombianos, los cerros de Mavicure. Una formación rocosa perfectamente protegida en una reserva indígena que se ha mantenido totalmente inaccesible por lo difícil que es llegar acá. Los cerros de Mavicure están sobre el río Inírida, en el corazón, en el departamento del Guainía, donde empieza la Amazonía colombiana. Como les decía, llegar aquí ha sido muy difícil por el conflicto armado de Colombia, pero desde el Tratado de Paz se ha fomentado mucho el turismo y las comunidades, los resguardos indígenas han desmontado muy bien el tema del conservacionismo y de los tours. Y este es precisamente nuestro guía, es de esta comunidad del Remanso, un resguardo de gente de la zona que ha empezado con el tema del turismo sostenible. Nos cuenta que para ellos es un honor, nunca se imaginaron hablar español, que va a traer turistas a esta zona, que la gente disfrutara este lugar. Entonces para ellos creo que también es algo, es como una relación recíproca donde todos obtenemos algo. Hemos llegado a la comunidad El Remanso, a los pies del cerro Mavicure, departamento del Guainía, cerca de Puerto Inírida. Ahora vamos a buscar nuestras cabañas, donde vamos a pasar las próximas 2 noches. Aquí el objetivo es, además de subir a los cerros, bañarnos en los caños y tratar de buscar delfines rosados. Llegar al resguardo indígena El Remanso es entrar en otro mundo. Aquí no hay afán, no hay ruido de motores ni luces de neón, solo el murmullo del río, el canto lejano de las guacamayas y el sonido de los niños jugando en las calles de arena. Las casas, sencillas pero resistentes, están hechas de madera y palma, adaptadas a la selva y al ritmo de la lluvia. La vida aquí es comunitaria, todos se conocen, todos se ayudan.
En los patios se ven hamacas colgadas, fogones encendidos, ancianos contando historias mientras los más jóvenes aprenden de ellos. No hay prisa, porque aquí el tiempo no se mide en relojes, sino en la luz del sol y en las crecidas del río. Aquí en Mavicure uno se queda con la comunidad indígena. Este es el resguardo donde nos vamos a quedar. Vamos a mirar un poco las instalaciones. Así son los hospedajes en los cerros de Mavicure. Los baños y las gallinas, muy importante, que lo cuidan a uno cuando entra uno aquí al baño. Los abuelos Puinave nos hablan de un lugar especial, uno que solo quienes han recorrido todo el río pueden comprender. Se dice que allí unos gigantes de piedra guardan secretos ancestrales y que es el lugar al que se debe llegar para descubrir el portal, un portal que no se ve con los ojos, sino con el alma. Así inicia el ascenso al cerro de Mavicure. Parte de este complejo de 3 cerros. Uno se llama Cerro Pajarito, otro se llama Cerro Mono y este que tengo aquí atrás se llama Mavicure. Anoche dormimos con la comunidad Puinave en orillas del río. Entonces nos acostamos muy temprano porque hoy arrancamos a las 5 de la mañana, que no nos coja el sol. Aparentemente es mucho más difícil subir con el calor, por lo que esta piedra se pone muy caliente. El cerro Mavicure, este que tengo aquí, tiene una altura de aproximadamente 400 metros. Le sigue el cerro Mono, allá al fondo, que tiene 500 aproximadamente. Y el que vuela más alto es el cerro Pajarito, este de acá, con más de 600 metros de altura. El que se sube normalmente es Mavicure, por ser el más asequible, el menos alto. Porque para los demás se necesitan cuerdas y es un ascenso mucho más complicado. Así que por hoy vamos a llegar solo a Mavicure. Para los indígenas de esta zona, el cerro de Mavicure es sagrado, entre otras por su contenido de plantas de los dioses, plantas sagradas que tienen usos curativos o alucinógenos o algún tipo en especial, como por ejemplo el camastro. Nos cuentan que lo usan para pescar. Es una raíz que la muelen, la revuelven con tierra y la echan en lagunitas donde los peces llegan y quedan atontados. Entonces ya ellos llegan y lo sacan. O por ejemplo el camajé, que lo usan para hacer el curaré, un veneno que se le unta a las flechas para defenderse, para atacar al enemigo o para cazar. Estas tierras están habitadas principalmente por indígenas Puinave y Curripaco, donde nos estamos quedando esta noche. En la cosmogonía de ellos, el cerro Mavicure es donde se escondió la princesa Inírida, una adolescente que cuando le llegó el periodo, época donde los indígenas se deben casar y empezar a tener hijos, esa princesa se escondió aquí, en este cerro, lo trepó y nunca más ha vuelto a salir. Vamos. Desde lo alto de los cerros de Mavicure, la inmensidad de la selva se despliega en toda su grandeza.
El río Inírida serpentea entre la espesura, reflejando el cielo como un espejo que conecta dos mundos, el de la tierra y el de los sueños. Porque más que un paisaje, esta es la puerta a un mundo que pocos han tenido el privilegio de conocer. Aquí, entre el viento y la roca, los indígenas Puinave han contado por siglos que estos cerros son sagrados, guardianes de los secretos más antiguos de la selva. Y es que al llegar a un lugar como este, uno comprende su lugar en el cosmos, no como amo ni como dueño, sino como un espectador privilegiado de la perfección de la existencia. Estar aquí es una verdadera experiencia de aquello inmenso y majestuoso que desafía la comprensión humana. Es experimentar la contemplación en su forma más pura, esa que eleva el alma por encima de las preocupaciones terrenales. Desde aquí, la razón y la percepción se encuentran en armonía, porque la verdad no solo se encuentra en la lógica del pensamiento, sino también en la belleza de lo que nos rodea, en el asombro que nos hace sentir, por un instante, parte de algo más grande que nosotros mismos. Mi nombre es Sergio García, soy del pueblo originario Puinave, de acá del río Inírida. La naturaleza para nosotros es importante, cada vez que nosotros tenemos todo lo que es la alimentación ahí, dependemos de ahí, la medicina tradicional. Cada planta que hay acá es sagrada para nosotros, donde ubicamos, preparamos toda la medicina que se necesita. Hicimos acá una tribu, una colonia indígena que aún estamos conservando el medio ambiente, impulsamos el tema de la biodiversidad, el turismo ecológico para el mundo. Los cerros de Mavicure hacen parte del escudo guayanés, una formación rocosa de las más antiguas del mundo. Estas rocas estaban aquí mucho antes de que existiera la vida en la tierra. En este punto específicamente sobre el río Inírida se erigen estas tres rocas sagradas para las tribus indígenas de la región, que están además llenas de mitos y leyendas, de plantas sagradas y de recursos naturales invaluables para la humanidad. De aquí vienen los científicos a explorar la biodiversidad, a buscar remedios, a buscar curas, porque los chamanes de esta zona curan todo tipo de enfermedades, de dolencias a través de las plantas de la naturaleza. Entonces la gente viene aquí a estudiar, a trabajar con estos chamanes, a ver cómo es que utilizan estas plantas. Este es un lugar donde se cruzan la historia, la ciencia y el mito. Aquí, los indígenas han desarrollado un conocimiento detallado sobre su entorno, utilizando más de 500 especies de plantas con fines medicinales. Este nosotros lo utilizamos para la persona que sufre de tensión alta. Esto le sirve para el diabético también. Uno saca así, uno se raspa esta y se moja un poquito y se le prepara con agua tibia. Eso queda claritico el agua. Sí. Y se utiliza para la persona que sufre de tensión alta. Un niño que no puede caminar, usted arranca esta hojita y se machoca y se le pega los pies a la palmita. Al otro siguiente ya se puede caminar. Para eso nosotros los indígenas utilizamos esta hierbita. Esto se llama contra la cuatro nariz, contra la culebra. Sí. ¿Esta es la propia? No, la raíz. Uno se raspa y se mezcla con panela y se le toma. Esto tiene una hormiguita esta. Sí. Y nosotros lo sacamos con cuidadito esa hormiguita y tostamos. Cuando la persona está recién operada, uno se saca la hormiguita, se tostea bien tostadito y se muela y se le toma. Y rápido que se sana la herida. Y este cascarita, sí, uno se quema, que queda polvito. Y se le echa donde está la operación. Y queda sanito, igualito. Para eso nosotros los indígenas utilizamos esto. La selva es la farmacia del mundo. Los indígenas la consideran sagrada por su gran contenido de plantas con propiedades medicinales que ayudan a la ciencia a encontrar curas para todo tipo de males. Y en fin, plantas con propiedades no solo curativas, pero culinarias y industriales, como por ejemplo el caucho. Este árbol que tengo aquí, que arroja látex
de donde se sacan las llantas y todos los productos que se hacen pues de caucho, y además el protagonista de una de las épocas más oscuras de la humanidad, que fueron las caucherías. Aquí azotaron el Amazonas, la Casa Arana, que esclavizó a los indígenas para explotar estos árboles que están dispersos por toda la jungla, por toda la selva, e incluso los amarraban, los mutilaban para obligarlos a cortar estos, porque el látex sale de esta corteza que llora este líquido blanco, y entonces diariamente les obligaban a recolectar una cantidad de látex para mantener las cuotas de producción de la selva. Eso fue un capítulo horrible de la humanidad donde se cometieron la mayor cantidad de atrocidades, que demostró que la codicia del ser humano puede llegar a cosas terribles. Eso azotó no solo la Amazonía, sino el Congo y otros lugares del mundo que, mejor dicho, es un capítulo horrible de la humanidad. Estamos visitando el Caño Rojo, un río que gracias a las hojas que caen de los árboles en este bosque inundable le da este color al agua. Por los taninos que sueltan las hojitas que se descomponen, el agua entonces adquiere este como color rojizo que ven aquí y hace que parezca como ron. Desde el aire, el Caño Rojo se desliza como una vena abierta en la selva, un hilo de sangre antigua que serpentea entre playas de arena blanca. Su tono rojizo es un testimonio de la materia orgánica que lo alimenta. Las hojas caídas de los bosques inundables liberan taninos en el agua, transformándola en este río de tonalidades profundas, donde el agua no solo transporta, sino que también conecta. Aquí las comunidades indígenas creen que las desembocaduras de los ríos son portales a otro mundo. Entonces cuando uno entra debe echarse como agua en la frente para pedir permiso de que, cierto, los habitantes de este nuevo mundo lo acojan. Es como pedir permiso, es como entrar a una iglesia, digámoslo así. De cierta forma tiene sentido al pensar que esto abre un nuevo ecosistema, por ejemplo el bosque inundable en este caso. Cambia totalmente la geografía, cambia totalmente la fauna, la flora. Entonces es de verdad un nuevo mundo, otra portal a otro universo con unas características especiales y diferentes a lo que veníamos viendo en el río Inírida. El Caño Rojo es un espejo en movimiento donde el cielo se refleja y la selva se asoma para mirarse a sí misma. Sus aguas cosen territorios como costuras invisibles que unen la geografía y la historia. Para los indígenas que habitan estas tierras, estos ríos no son simples caminos de agua, sino puertas a otros mundos, dominios de espíritus y deidades que cuidan y castigan, que escuchan y responden. Ahora nos adentramos en esas creencias, en los rituales y ofrendas con los que el hombre indígena honra a los dioses invisibles de la selva. Pues aquí solo somos pocos porque mi papá es el único de esa etnia, ¿sí? Que él viene del Baupés y la mayoría son de estos lados. Sí, hay algunas creencias. El de la etnia del Puinave es el Dujín. Y el de los cubanos también es otro. Y entonces, pero son casi similares, porque en los rituales que se hacen, digamos como los bailes, el de los Puinaves es casi similar que el de los tucanos. Usted le rinde tributos y él al mismo tiempo también le da a usted. Entonces usted le da gracias o le brinda así frutos de lo que usted cosechó, él también le va a dar más frutos a usted. Y así consiste eso, como la naturaleza y en lo espiritual también. Si usted va a ir de pesca, digamos, se hace una ofrenda de pescado. Sí. Digamos, se le da los pescados a las tonillas y eso le ayuda para que usted consiga más pescado. O cuando va de cacería, se también le brinda, digamos, una parte del animal a la selva. Entonces eso le ayuda para que próximamente después, cuando va de cacería, le sirva, se encuentra muy rápido los animales. La armonía de las comunidades indígenas con su entorno y sus tradiciones nos ofrecen una comprensión más profunda de la naturaleza que la ciencia occidental. Para ellos la selva es un espacio cargado de espiritualidad, donde el río y sus elementos son sagrados. Aquí por ese lado se mete lo que es la masa de la yuca. Al último le pone un palo aquí, como si fuera un torniquete, y eso hace que lo estire. Y ahí poco a poco va botando lo que es el líquido
lo Sí. que tiene la masa. Ya cuando se ve que no bota más agua, Sí. ya es porque la masa está lista para preparar lo que es el casabe o el mañoco. El líquido se usa para hacer cataras o también lo que se dice yaré. Ellos le meten unas hojas de otras plantas para Sí. que sea como más fuerte. Sí, porque simplemente solo se hace con el líquido, lo que Sí. es el yaré, pero en cambio la ignia en otra se le mete otras hojas. El equilibrio de este ecosistema no es solo biológico, sino espiritual. A quienes han habitado estas tierras por siglos, la selva no es solo un lugar, sino una entidad viva, un mundo en sí mismo, donde el respeto por la naturaleza es parte fundamental de la existencia. Los cerros de Mavicure hacen parte del escudo guayanés. Es un lugar bastante remoto, aislado del resto del país. Para llegar aquí primero hay que llegar a Puerto Inírida, que también está muy alejado, o sea, tiene aeropuerto, así que ese es su principal método de transporte, cómo llegar aquí. Pero también se puede llegar por río, pero o sea, es un viaje complejo. Ahora se está abriendo mucho más para el turismo mundial y recomendadísimo, es una experiencia fantástica, un lugar espectacular, es indescriptible, está totalmente conservado, es muy poco turismo, un turismo ecológico que todavía se mantiene a salvo de las selvas de cemento. En este remoto rincón del mundo, los cerros de Mavicure, Mono, Diablo y Pajarito se alzan alineados con constelaciones aún por descifrar. Su disposición evoca la precisión de las pirámides de Egipto. Parecieran un puente entre la Tierra y el cosmos, un canal de energía que une dos mundos. Quienes han habitado estas tierras por siglos, los cerros de Mavicure son puntos de conexión con el universo, guardianes de un saber astronómico que aún espera ser comprendido. La ciencia y la exploración nos han llevado lejos, pero hay verdades que no se miden con instrumentos ni se registran en mapas. Son las verdades que solo revelan los viajes mismos. La comunión con la tierra, el reconocimiento de nuestra pequeñez ante la inmensidad de la creación. Este territorio no solo le pertenece a un país ni a una comunidad indígena, le pertenece al espíritu del mundo natural que todavía lucha por mantenerse intacto al otro lado de la civilización. Y mientras el río sigue su curso imperturbable, nos alejamos de estas tierras, llevando con nosotros la lección más valiosa. La naturaleza no solo es un entorno que habitamos, sino un legado que debemos proteger. Bueno, así se hacen las cosas en el río Inírida. Así Para llega uno a cualquier Puerto lado. Inírida, cuando vamos bajando uno se va por el río. Como les contaba, Inírida significa tierra de muchas aguas. Este lugar está lleno de ríos, caños y quebradas. Entonces una de las actividades principales es meterse al agua, además que hay delfines rosados. Aquí estamos en el río Inírida tratando de nadar con los delfines rosados. Veníamos bajando desde los cerros de Mavicure y entonces vimos como un grupo de delfines, nos tiramos aquí a nadar con ellos. Bueno, aquí llega el Discovery Juanes por Guainía. Agárrense fuerte porque nos fuimos. Viajar cambia la forma en que ves el mundo. Te hace darte cuenta de lo poco que sabes, de lo mucho que dabas por sentado. En esta expedición aprendí que un río no solo es agua que fluye, es una carretera, un hogar, un portal a otros mundos. En los raudales de Maipurés, en la selva del Matavén, en los cerros de Mavicure, ves como la historia no está escrita en libros, sino en piedras de 3.000 millones de años y en las voces de quienes han estado aquí desde siempre. Aquí la vida no es fácil, pero es real. No hay filtros, no hay comodidades, solo tú y el mundo tal como es. Tal vez no encontré un portal místico, pero sí algo mejor. La certeza de que aún quedan lugares que nos recuerdan lo pequeño que somos y lo mucho que nos falta por entender. Si tienes suerte, un día harás un viaje que te cambie. Y cuando eso pase, recuerda, el verdadero viaje nunca termina. Después de más de 600 kilómetros por casi 15 ríos y caños en el departamento de Guainía y Bichada,
Aquí termina el Discovery Juanes por la Orinoquía colombiana. Los invito a que se suscriban al canal, le den like al video y lo compartan con familiares, amigos. Así que nos vemos en la próxima aventura. Chao.